Noticentro 1, CMI. 62.000 millones de pesos más para pagar subsidios a desempleados. Cajas de compensación aseguran que ningún cesante exafiliado quedará sin subsidio. Se amplían subsidios para energía y gas de estratos 1 y 2. Se han retirado 321.000 millones de pesos de fondos privados de cesantías. Hoteles afrontan la peor crisis de toda su historia. Dejaron de facturar 6 billones de pesos. Despedidos 34.600 empleados. Fabricantes de productos de cuero en agonía. 60% bajan sus ventas. Libre gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por vencimiento de términos. Tribunal da 3 días de plazo a presidente Duque para que explique presencia de tropas de Estados Unidos en el país. Asesinan a exmilitante de las FARC y también a su escolta que fue miembro de la misma guerrilla. Fiscalía esclarece masacre de 6 jóvenes en el Cauca, ocurrida hace un mes. Minga llega a Ibagué. Mañana marchan hacia Fusagasugá. Indígenas se albergarán en el Palacio de los Deportes en Bogotá. Frontera con Venezuela seguirá cerrada después del 1 de noviembre, cuando debía reabrirse. Plan para salvar Bahía de Cartagena. Suben contagios y muertes por COVID en el país. Por la pandemia, vienen días de alta afectación, dice ministro de Salud. Trump es grosero y Biden decente, dice candidato presidencial Sergio Fajardo. Senador Roy Barrera será candidato presidencial por firmas. Fármacos contra el COVID no sirven, dice Organización Mundial. Récord de contagios en el mundo. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Un documento COMPES sobre reforma laboral provoca tremendo reversazo del gobierno. 2. Sigue caída y sin solución a la vista la plataforma Bogdata de la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Daño tenaz a los contratistas. 3. Lo que hacen en Corabastos es para ver y no creer. Tengo ñapa, la abuela rapera que causó sensación en Transmilenio. Y mi ñapa de todos los viernes con los mejores memes de la semana. 1, 2, 3, la ñapa y los mejores memes al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, firmó esta noche una resolución que asegura la destinación de 62.000 millones de pesos adicionales para el seguro de desempleo. El dinero beneficiará a 130.000 personas. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, firmó una resolución que autoriza el giro de recursos para pagarles subsidio al desempleo a más de 91.000 personas que están en las listas de espera de las cajas de compensación familiar. Se estima que el total de subsidios entregados ascenderá a 540.000. Este auxilio al cesante se otorga por periodos de 3 meses con mensualidades de 160.000 pesos. Estamos entregando septiembre y octubre, va a ser 3 meses, o sea que les vamos a entregar ya 320.000 pesos y el próximo, en 2 semanas, otros 160.000 pesos para completar 480.000 pesos para las personas que perdieron su puesto de trabajo. ¿Cómo y cuándo se puede reclamar el subsidio al desempleo? Inmediatamente las cajas de compensación familiar tienen el listado, ya está en el proceso, simplemente la caja le va a girar a cada extrabajador. Con los recursos asignados, el Ministerio del Trabajo aspira a cubrir a otros 200.000 trabajadores que perdieron sus empleos por la crisis del coronavirus y que aún no se han postulado. Y la presidenta de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar, Adriana Guillén, indicó que con los recursos asignados por el gobierno, ningún exafiliado a una de estas cajas se quedará sin subsidio de desempleo. La presidenta de Asocajas, Adriana Guillén, le dijo a Noticentro 1 CMI que las cajas de compensación están listas para distribuir los nuevos recursos que el gobierno destinó para el subsidio al desempleo.
Ya las cajas han empezado a irradiar los recursos del Gobierno Nacional que vienen del Fondo de Emergencia, y este nuevo anuncio del Gobierno es muy importante porque se trata de recursos que vienen del programa Ingreso Solidario y tienen como finalidad que ninguna de las personas que está en lista de espera se quede sin el auxilio al cesante. La dirigente gremial destacó el acuerdo que permitirá aumentar el número de beneficiarios. Este es un ejemplo muy interesante de gobernanza colaborativa entre el sector privado y el Gobierno Nacional. La extensión del subsidio de desempleo a través de las cajas de compensación cobija a trabajadores que tenían un empleo formal y lo perdieron recientemente. El gobierno amplió los subsidios de energía y gas para los estratos 1 y 2 de la población. Con el fin de apoyar a la población más vulnerable, el Ministerio de Minas y Energía anunció la ampliación de los subsidios de gas natural para los estratos 1 y 2 en el país. La medida aplicará para los pagos registrados al mes de octubre y se aumentará el subsidio que actualmente se destina. Para estrato 1 pasa del 60 al 70% y en el estrato 2 pasa del 50 al 60%. Con este incremento pensamos beneficiar a más de 2.3 millones de usuarios residenciales de estrato 1 y a más de 3.6 millones de usuarios de estrato 2. El gobierno también anuncia medidas en materia de energía. El congelamiento del kilovatio hora en las facturas de energía durante el resto de 2020 y la opción de diferir el pago de los recibos de energía, donde además hemos ampliado el periodo de gracia para pagar las facturas diferidas 4 meses más. El alivio llevó a que se pagara en agosto 4.500 millones de pesos a las comercializadoras de gas natural. La Superintendencia Financiera entregó un nuevo reporte de retiro de cesantías por pérdida de empleo. El más reciente reporte de la Superintendencia Financiera da cuenta de retiros por más de 321.000 millones de pesos en cesantías por reducción de ingresos. Esta cifra corresponde al monto de ahorros en fondos privados que utilizaron los trabajadores a quienes les redujeron sus salarios durante la pandemia del coronavirus. Voceros de los fondos privados de cesantías afirman que para muchas familias estos recursos se han convertido en una especie de salvavidas en medio de la crisis. Hemos identificado que los colombianos han administrado con responsabilidad sus cesantías durante esta época de pandemia. Esta prestación se ha convertido en la opción para solventar momentos de desempleo como el que hemos visto durante esta coyuntura. Específicamente para el concepto de retiro por disminución de ingresos, hemos evidenciado una disminución del 27% entre los meses de agosto y septiembre. Nuestro llamado. En total, por pérdida de empleos, durante la pandemia se han realizado retiros de cesantías por más de 925.000 millones de pesos. El gremio hotelero dejó de facturar durante la pandemia más de 6 billones de pesos y se vio obligado a despedir cerca de 34.000 empleados. El presidente de Cotelco, Gustavo Toro, aseguró que la recuperación del sector tardará entre 1 y 2 años. En los últimos 7 meses durante la pandemia, el sector hotelero dejó de facturar 6 billones de pesos. El nivel de ocupación hotelera cayó a menos del 3%. La tarifa promedio bajó en más del 35%. La rentabilidad por habitación cayó en un 96% y más de la tercera parte de los 110.000 trabajadores del sector quedaron cesantes. El 31% del empleo se perdió, unos 34.600 empleos directos. Durante la semana del receso escolar hubo una leve recuperación, pero volver a los niveles de la hotelería antes de la pandemia será demorado. Les recuerdo que en febrero la hotelería estaba con una ocupación del 60%. Para volver a llegar a ese nivel necesitaríamos entre 1 y 2 años. El gremio pide que se reglamenten las plataformas electrónicas que ofrecen servicios hoteleros. Nuestra discusión no es la existencia o permanencia o no de las plataformas. Nuestra discusión es que esas plataformas no promuevan servicios de alojamiento informales en Colombia. Cotelco le pidió al presidente Duque la conformación de una mesa de trabajo con la Superintendencia Financiera para flexibilizar el acceso de los hoteleros a los créditos bancarios. Quebrados por un desplome en las ventas que alcanza el 60%, se declararon los productores de cuero del país, quienes hicieron un angustioso llamado al gobierno nacional para que los apoye económicamente. La pandemia tiene hundido el comercio del cuero. Según las cifras del DANE, las ventas de artículos hechos en cuero han descendido en un 54%, una cifra que los comerciantes dicen que llega al 60%.
Para nosotros está un poco delicado, pues porque a raíz de la pandemia las ventas se han caído en más de un 60%. En estas curtiembres del barrio San Benito, en el sur de Bogotá, los empleos se están perdiendo. Nosotros actualmente, antes de la pandemia, teníamos 18 empleados fijos, en este momento tenemos 3. En los almacenes donde se venden los productos de cuero, los clientes escasean. Llevamos como unos 5 días que no se vende nada y pues hay artículos buenos, pero pues no se mueve el comercio. Está muy pesado, casi no se vende. Los precios están por los suelos. Estamos haciendo tapabocas en cuero, renovando, sacando promociones. Tratamos de sacar todo lo mejor, buena calidad, buen precio, mucho más económico que en las grandes cadenas. Desde este sector industrial hacen un llamado al gobierno para que les dé una mano y a los colombianos para que compren productos de cuero colombiano. Le solicitaríamos al gobierno que hiciese una campaña agresiva para promocionar los artículos de cuero, lo colombiano, que consumamos lo colombiano. Las pérdidas del sector superan los 300.000 millones de pesos. La crisis es tan grande que se han dejado de fabricar casi 16 millones de zapatos. Por vencimiento de términos, el Tribunal Superior de Medellín ordenó la libertad inmediata del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. La libertad del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, fue concedida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín tras aceptar en segunda instancia un habeas corpus presentado por su defensa. El gobernador Gaviria permanecía en detención domiciliaria desde el pasado 5 de junio de este año, luego de que la Fiscalía ordenara su captura por presuntas irregularidades en contratación para la construcción de un puente que conecta los municipios del Bagre y Nechí en el Bajo Cauca antioqueño. Oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra, cesó la horrible noche, la libertad sublime. Gracias, Dios mío, por acercarme más con esta cruz al dolor de tantos colombianos. Nunca nada quebrantará mi voluntad de servir a Antioquia y a Colombia. La defensa de Aníbal Gaviria había solicitado varias veces su libertad, pero la Corte Suprema de Justicia se la negó el 16 de junio. La Fiscalía también la negó 2 veces, el pasado 3 y 8 de octubre. El gobernador Gaviria seguirá vinculado al proceso en libertad. El Tribunal Superior de Cundinamarca abrió un incidente de desacato contra el presidente Iván Duque por presuntamente incumplir una orden de esa corporación que suspendió la operación de tropas estadounidenses en Colombia. El primer mandatario tiene 3 días para dar su versión de los hechos. La presencia de tropas extranjeras de Estados Unidos en el país sigue siendo un tema de una dura discusión en los estrados judiciales, dado que el pasado 2 de julio el Tribunal de Cundinamarca le ordenó al presidente Duque suspender cualquier autorización para la actividad de una brigada militar de Estados Unidos para apoyar la lucha contra el narcotráfico. Esto al considerar que el Congreso de la República debía autorizar el procedimiento. Inicialmente el presidente Duque acató y suspendió la actividad de esas tropas, pero después reiniciaron la autorización y la reiniciaron mediante un fraude. Ante este panorama, un grupo de 17 parlamentarios le pidieron al tribunal que revisara si hubo un incumplimiento del fallo, a lo cual la corporación decidió abrir un incidente de desacato de la sentencia al presidente de la República y ahora el primer mandatario tendrá que entregar su versión ante el tribunal. Conceder al incidentado el plazo de 3 días, contados a partir de la notificación personal de esta providencia, para que se pronuncie. El presidente debe cumplir con la orden de llevar al Congreso y concretamente al Senado el debate. El tribunal ahora entrará a evaluar si las cartas enviadas por varios senadores son válidas para avalar la presencia de las tropas en el país o si es necesario un debate en el Congreso como argumentan los demandantes. La Jurisdicción Especial para la Paz citó a una audiencia a los ministros del Interior, Defensa y Hacienda, así como al fiscal general, para que expliquen las medidas adoptadas para proteger a líderes sociales y desmovilizados. La diligencia se adelantará el próximo 25 de noviembre ante la sección de ausencia y reconocimiento de la JEP, dependencia que está en alerta por la ola de asesinatos de exintegrantes de la guerrilla tras la firma del acuerdo de paz. Verificará el cumplimiento de las órdenes dadas a las entidades estatales sobre la implementación de las garantías de seguridad para los excombatientes. A la audiencia tendrán que asistir la ministra del Interior, Alicia Arango, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y de Hacienda, Alberto Carrasquilla, así como el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, y el comisionado Emilio Archila. El fiscal general Francisco Barbosa también fue citado.
De acuerdo con las cifras recopiladas por la Justicia Especial para la Paz, 230 integrantes de las desmovilizadas FARC han sido asesinados pese a estar en un proceso de reincorporación. 2 exintegrantes de las FARC fueron asesinados hoy en el Meta. El asesinato de Juan de Jesús Monroy, reinsertado de las FARC, y uno de sus escoltas, también es integrante de esta guerrilla, se produjo en la vereda del Planchón, en límites entre los municipios de Uribe y La Macarena Meta. Estas 2 personas corresponden a los nombres de Juan de Jesús Monroy, que es un excombatiente de la FARC, y quien se desempeñaba como líder de la nueva área de reincorporación, y lo acompañaba Luis Alexander Gómez, es un funcionario de la Unidad Nacional de Protección, quien era el líder de este esquema. Según las primeras hipótesis, los responsables serían disidentes de las FARC. La información que tenemos es que uno de ellos fue sobrino del Mono Hoy. Juan de Jesús hacía parte de las mesas del Consejo de Reinserción del departamento del Meta. A la fecha han sido asesinados 10 miembros excombatientes de las FARC en el departamento del Meta luego de la firma de paz. La familia de Álvaro Gómez denunció ante la Corte Suprema a los congresistas de las FARC, Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo, por el delito de homicidio y para que se investigue lo que consideran un montaje que busca desviar el proceso por el magnicidio del dirigente conservador. Una vez el grupo FARC se atribuyó el homicidio de Álvaro Gómez, la JEP asumió el proceso y citó a versión a Rodrigo Londoño Timochenko y al senador Carlos Antonio Lozada. La familia del líder asesinado dice que no confía en la JEP y hoy formuló ante la Corte Suprema denuncia contra los congresistas del grupo FARC, Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo. No confiamos que en el marco de la Justicia Especializada para la Paz se haga un verdadero análisis probatorio. En la denuncia se le pide a la Corte Suprema que cite a declarar a la ex senadora Piedad Córdoba para que informe lo que dice saber sobre el crimen cometido en noviembre de 1995 en el gobierno del presidente Ernesto Samper. Para que haya una evaluación seria de esta versión que permita, estamos seguros, desvirtuarla como lo que es una farsa y un montaje para desviar nuevamente la investigación. Los delitos por los cuales la familia Gómez denunció a los parlamentarios son homicidio agravado, lesiones personales, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Miembros del CTI de la Fiscalía capturaron a 2 presuntos integrantes de las disidencias de las FARC señalados de haber participado en el asesinato de 6 jóvenes en el Cauca, en hechos ocurridos en septiembre. Los hechos se registraron el pasado 20 de septiembre en el municipio de Buenos Aires, en el Cauca, donde un grupo de hombres armados entraron a una gallera en la cual varios jóvenes estaban reunidos. Posteriormente les dispararon. En las últimas horas se logró la captura de Breiner Orlando Daza alias Chucky y Sebastián Mestizo Daza, quienes pertenecen a las disidencias de las FARC. El fiscal no entregó mayores detalles sobre las motivaciones del homicidio de los 6 jóvenes. Sin embargo, desde la oficina de prensa indicaron que el hecho tendría relación con un conflicto por el control territorial. Esta noche la minga indígena está en Ibagué. Allí pasará la noche y mañana partirá con rumbo al municipio de Fusagasugá, en Cundinamarca. En su segundo día de movilización, desde tempranas horas, cerca de 7.000 indígenas y campesinos de Putumayo, Quindío, Cauca, Caldas, Risaralda y Valle iniciaron su ascenso desde Calarcá hacia el cruce de la Cordillera Central, acompañados del Ejército, la Policía y autoridades viales del Quindío y Tolima, en más de 42 chivas, 12 turbos y al menos 52 vehículos particulares, con el fin de llegar este fin de semana a Bogotá y ser escuchados por el Gobierno Nacional. Hasta el momento todo bien, no tenemos ningún inconveniente. Y pues no, muy contentos de que vamos ya a mitad de camino para llegar a la capital de Bogotá. Luego de un recorrido de 140 kilómetros desde el Quindío, en el sector conocido como Boquerón, departamento del Tolima, una comisión de la Secretaría de Salud lo recibió para aplicar medidas de bioseguridad antes de ingresar a Ibagué. Estamos desinfectando los vehículos, entregando tapabocas, tomando temperatura y vamos a estar muy vigilantes de garantizar la seguridad y la vida de ellos. En medio de arengas y pitos ingresaron a la capital del Tolima para luego de un corto recorrido instalarse en el Coliseo de Ferias, donde pernoctarán para partir mañana hacia Cundinamarca. Estamos exigiéndole al gobierno que nos cumpla los acuerdos que han habido. Las organizaciones indígenas y campesinas que iniciaron la minga el pasado 10 de octubre en el Cauca se movilizan hace 2 días hacia Bogotá con el fin de iniciar una mesa de diálogo con el presidente Iván Duque en temas de salud, tierras y derechos humanos ante los hechos de violencia contra líderes sociales en el país.
La Minga espera llegar este domingo a Bogotá. La alcaldía de la capital dispuso del Palacio de los Deportes para albergar a los indígenas. El Palacio de los Deportes, ubicado en la carrera 50 con calle 63, será el lugar de hospedaje para más de 10.000 indígenas en Bogotá. Entonces ya nos encargamos de toda la logística, ya nos encargamos de toda la infraestructura, de la coordinación con la Minga. Lo único que le pedimos al gobierno nacional es que ojalá tenga buena disposición de diálogo, buena voluntad de diálogo para que logren acuerdos rápidamente. A esta hora, el distrito y líderes de la Minga se reúnen para definir rutas y horarios de las movilizaciones. La Minga es pacífica. Sabrán definir una cosa es la Minga, otro es el paro. Nosotros traemos una Minga pacífica. Los indígenas permanecerán 3 días en la capital. En el lugar de alojamiento habrá testeo masivo para detectar posibles casos de coronavirus. Vamos a instalar una carpa que prestará servicios médicos permanentemente. La Minga llegaría de manera anticipada a Bogotá, ante la negativa de Soacha para recibirlos. Y es que el alcalde de ese municipio, Juan Carlos Aldarriaga, aseguró que no tiene las condiciones ni los recursos para hospedarlos. El gerente de Fronteras, Lucas Gómez, advirtió que Colombia solo reabrirá sus pasos fronterizos cuando tome medidas sanitarias y de seguridad para impedir el ingreso de personas infectadas con coronavirus. Al término de un recorrido por La Guajira, el recientemente posesionado gerente de Fronteras, Lucas Gómez, habló con Noticentro 1 CMI, precisando que las fronteras del país seguirán cerradas después del 31 de octubre y hasta cuando haya condiciones para reabrirlas. En este momento todas las fronteras están cerradas hasta el 31 de octubre y no quiere decir que el 1 de noviembre se vaya a abrir alguna frontera. Eso todavía no se ha decidido. Estamos recogiendo toda la información para que el presidente de la República tome la decisión. Lucas Gómez aseguró que Colombia seguirá recibiendo a los inmigrantes venezolanos que actúen en legalidad. Obviamente, una vez se abran las fronteras, vamos a recibir a los migrantes y eso no va a cambiar. Pero vamos a tener toda la mano dura contra aquellos que vengan al país a hacer crímenes, a participar en acciones ilegales. A ellos les caerá todo el peso de la ley. Colombia tomará las decisiones de abrir sus pasos fronterizos siguiendo las recomendaciones sanitarias de la Organización Mundial de la Salud. La Corte Constitucional devolvió al Congreso el proyecto de ley por medio del cual se pretendía vincular a la nómina del ICBF a 54.000 madres comunitarias. El proyecto de ley que plantea la vinculación de las madres comunitarias a la nómina del ICBF fue objetado en su momento por el gobierno Santos por los costos que representa su implementación. La iniciativa que llegó a la Corte Constitucional fue regresada hoy al Congreso para ser reelaborada. Los magistrados, con 5 votos contra 3, declararon inconstitucionales 7 de los 19 artículos del proyecto. Es el desconocimiento atado a una historia, más de 30 años al servicio de la infancia en Colombia, cuidando más de 13 millones de niños y niñas. Las madres comunitarias, a través de su abogado, anunciaron que le pedirán al presidente del Congreso, Arturo Char, que le dé trámite a un incidente de nulidad sobre la decisión de la Corte Constitucional. Solicitaremos al señor presidente del Congreso para que tramite el respectivo incidente de nulidad, porque en nuestra opinión no solamente se desconocen los derechos fundamentales y sociales de las madres comunitarias y sustitutas de Colombia, sino que además se desconoce el derecho al debido proceso. En total, las madres comunitarias activas a nivel nacional son 54.000. El Ministerio de Ambiente y la Alcaldía de Cartagena pusieron en marcha el plan para salvar la bahía de la ciudad heroica, que presenta una grave afectación ambiental. El Consejo de Estado ordenó la adopción de un plan que tiene que ser ejecutado en 6 meses para recuperar el ecosistema en la bahía de Cartagena ante la grave situación ambiental. En una audiencia pública, el ministro de Ambiente se comprometió a delegar a un funcionario para cumplir con la orden. Tenemos que tener un compromiso colectivo de poder trabajar desde la persona que contamina tirando un chicle, un papel, hasta las empresas de los servicios públicos, las corporaciones, el distrito, nosotros como personas, el turismo. La mayoría de la contaminación de la bahía es el resultado de los residuos que arrastra el canal del dique. El procurador anunció un seguimiento a la sentencia. Una herramienta que es una especie de tablero de control, un radar de control inteligente para saber cómo vamos a cumplir con los objetivos y con las órdenes que dio el Consejo de Estado. La audiencia fue organizada por la Procuraduría, entidad que radicó la acción judicial que terminó con la orden de salvar la bahía. Siguen aumentando el número de contagios diarios con COVID en Colombia. En las últimas 24 horas fueron detectados 8.372 nuevos casos.
Este fue el comportamiento de la curva de contagios por COVID-19 en el país de esta semana. El día lunes se presentaron 7.767 nuevos casos, el día martes 5.015, el miércoles 6.061, el día jueves 6.823 y hoy la cifra aumentó con 8.372 nuevos casos. Los más recientes contagios se presentaron en Antioquia con 1.880, en Bogotá con 1.068 y en el Valle con 739. Las muertes aumentaron con otras 159, de las cuales registran 140 de días anteriores. En el país han contraído COVID-19 945.354 colombianos y han muerto más de 28.600. En el mundo la cifra de contagios superó la barrera de los 39.531.000 y las muertes son más de 1.108.000. A propósito, el DANE informó esta noche que el COVID-19 sigue siendo la segunda causa de muerte natural en Colombia. Según el DANE, este año en Colombia se ha presentado un exceso de mortalidad, es decir, los fallecimientos han estado 21,8% por encima de los promedios históricos de los últimos 5 años, principalmente por la incidencia del coronavirus. Los estratos 1, 2 y 3 son los más afectados y tienen los mayores porcentajes de fallecimientos por COVID-19. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, explicó que las grandes ciudades concentran el mayor número de muertos. 66% de las defunciones por COVID-19 confirmados suceden en las ciudades capitales del país. El DANE también reveló que a finales de septiembre se presentó un segundo pico de fallecimientos por coronavirus en la región central de Colombia, en los departamentos de Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, advirtió que en las próximas semanas podría haber una alta afectación por el COVID en Colombia. Pidió disciplina a los ciudadanos para evitar un rebrote. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, desde la ciudad de Manizales, donde presidió un puesto de mando unificado para atender la pandemia en Caldas, dijo esta noche que el virus sigue siendo una grave amenaza y pronosticó días cruciales en Colombia. Pero evidentemente el COVID existe y el COVID nos va a mantener, según los datos del Instituto Nacional de Salud, mantener cerca del pico y vamos a tener una afectación importante durante las próximas semanas. De manera que recomendación muy importante que sale del PMU de hoy, la implementación del PRAS, aprovechando toda la experiencia, montar de manera piloto en el departamento, en la ciudad especialmente, el número 19.000, donde vamos a hacer todo el centro de contacto que estaremos lanzando el próximo 22 de este mes. Por su parte, el presidente Duque señaló que Colombia tiene que evitar lo que se presenta en Europa. Lo que está pasando en Europa nos tiene que servir a todos de alerta, donde, como lo dijo la OMS, las aglomeraciones ponen hoy en peligro la salud y la vida de todos. Tenemos que ponerle a esto mucha disciplina ciudadana. La estrategia PRAS de aislamiento de contagiados y sus contactos tendrá asesoría internacional como refuerzo para mejorar la capacidad de Colombia en el manejo de la pandemia. El presidente Iván Duque dijo que hay personas a quienes no identificó que actúan como pirómanas, pues están tratando de incendiar el sentimiento popular en contra del manejo que el gobierno le está dando a la pandemia. El presidente Iván Duque, al clausurar hoy el Consejo del Gremio Hotelero, afirmó que el gobierno ha dado información clara, oportuna y cierta sobre la reactivación segura y con protocolos de bioseguridad. 6 meses después de haber visto la crudeza más grande de esta pandemia, podemos decir que Colombia mira su desempeño con optimismo, mas no con triunfalismo. Duque comentó que los populistas y demagogos consideran que proteger la economía y el empleo es una forma equivocada de enfrentar la pandemia. Muchos de los que quieren siempre actuar como pirómanos, aplaudiendo unas medidas para después salir a incendiar los sentimientos populares sobre la base de lo que es un fenómeno global. Ellos nunca entendieron que el propósito nuestro era hacer un balance ordenado. El mandatario nacional afirmó que Colombia ha tomado medidas de vanguardia frente al resto del mundo para atender las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.
El ex candidato presidencial Sergio Fajardo tomó partido en favor del demócrata Joe Biden, a quien prefiere para que sea el nuevo presidente de los Estados Unidos. Dice que Biden es decente, mientras que Trump es grosero y agresivo. Nunca como antes las elecciones de los Estados Unidos habían importado tanto en Colombia, sobre todo cuando el presidente que busca la reelección, Donald Trump, dice que en Colombia hay candidatos amigos del socialismo. Hoy, Sergio Fajardo, candidato presidencial, también tomó partido. Yo escojo a Joe Biden y por una razón muy sencilla, por la decencia, por el respeto a la democracia, por ser capaz de tratar de manera decente a la persona con las que difiere. Yo creo que es una persona que está en contra de la polarización que hace tanto daño, que no agrede, que no destruye, que sabe construir. Y dice qué es lo que no le gusta de Donald Trump, a quien cataloga de agresivo. Es un síntoma de lo que está pasando en los Estados Unidos y la forma como el presidente Trump ha conducido la política en su país. Es una persona sin duda agresiva, que quiere polarizar, que su forma de enfrentar con quien difiere es agrediendo. Es que el presidente de los Estados Unidos es la persona más importante del mundo en el sentido político de lo que representa. Y esa forma de comportarse la ve todo el planeta. Eso sí, Fajardo aclara que en caso de que sea elegido presidente en 2022 en Colombia y Donald Trump reelegido en Estados Unidos, tendrá un trato de estadista a estadista, que las impresiones personales deben quedar a un lado. El senador Roy Barreras anunció hoy que recogerá firmas con miras a obtener la presidencia del 2022 y agregó que promoverá una coalición de sectores sociales para enfrentar el uribismo. Tras anunciar su candidatura presidencial, el senador Roy Barreras, quien renunció al partido de la U en las últimas horas, anunció que promoverá la unión de candidatos y precandidatos para enfrentar al uribismo en el 2022. Todos los que tememos ese endurecimiento autoritario de la extrema derecha del gobierno Uribe Duque, tenemos la obligación de unirnos. Hay demasiados candidatos presidenciales, pero muy pocas propuestas de unidad. Tenemos la obligación democrática de unirnos sin vetos, sin exclusiones. Dice Roy Barreras que las premisas sobre las cuales debe buscarse un acuerdo programático son la defensa de la paz y la estabilidad social y económica para los más necesitados. Con unas premisas básicas, empezando por defender la vida, empezando por garantizar que el Estado proteja al ciudadano y no le dispare en las calles, garantizando los derechos, las libertades y una sociedad donde no construyan la riqueza en la concentración del sistema financiero, bancario, de los más ricos, y los pobres sigan cada vez más pobres. En diálogo con Noticentro 1 CMI, anunció que saldrá a recoger firmas para promover su candidatura presidencial. Mediante acuerdos con gobernadores y alcaldías, la ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Torres, empezó hoy en el Putumayo un programa para estimular las vocaciones científicas de las mujeres en las regiones. El programa que impulsa la ministra de Ciencias y Tecnología, Mabel Torres, es el primero de su clase en América Latina, buscando jóvenes mujeres con vocaciones científicas en ingeniería, matemáticas y ciencias. Y hoy en el Putumayo firmó el primer acuerdo para buscar esos talentos. Es un programa que busca llegar a las regiones, es un programa que busca que las niñas se conviertan en agentes de cambio y consolidar sus proyectos de vida a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Así, hoy estamos firmando este acuerdo de voluntades que nos va a permitir llegar a más niñas. El programa se denomina Más Mujer, Más Ciencia, Más Equidad y buscará a 1.500 jóvenes con vocación científica en todo el territorio nacional. El Ministerio de Minas y Energía anunció un nuevo plan para garantizar el abastecimiento de gas en el país. De esta manera, el gobierno acogió el plan de abastecimiento recomendado por la Unidad de Planificación de Energía y Gas para garantizar el suministro del combustible en los próximos años ante la amenaza de la reducción en materias de producción. Se desarrollarán 8 obras en el sector por $800 millones con proyectos estratégicos como la planta de regasificación del Pacífico, el gasoducto Jumbo Buenaventura y 3 obras de bidireccionalidad. Permitirá diversificar las fuentes de producción de gas natural para asegurar la atención de la demanda tanto del parque térmico como la demanda residencial, comercial e industrial en los próximos años. El paquete incluye obras de interconexión de la costa caribe con el centro del país. La Agencia Nacional de Hidrocarburos anunció los términos definitivos para los pilotos fracking. De esta manera, la entidad establece las reglas de juego para las compañías que ofertarán por estos contratos. El plan de manejo ambiental y la viabilidad financiera son los principales requisitos.
El Instituto Agustín Codazzi dijo que solo el 5% de los municipios del país han actualizado su catastro y anunció un plan para que al menos el 60% lo hagan antes del 2022. Fue durante una audiencia pública virtual en la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara, donde se conoció que solo el 5.6% de los municipios del país han actualizado su catastro. Pese a este balance, el gobierno mantiene la meta de actualizar el 60% del catastro a 2022. Incluyen los municipios financiados por el Reino Unido, tenemos un municipio financiado por el Fondo Multidonante y tenemos unos municipios financiados por USAID. De los 170 municipios más afectados por la violencia, 83 ya cuentan con la actualización catastral. El gobierno espera invertir 5 billones de pesos para concluir con este proceso. Ahí está el tema de vías, de energía, de acueducto, de alcantarillado, de educación. Se calcula que si un municipio actualiza su catastro, lograría aumentar su recaudo hasta en un 8%. Y también se va a invertir en áreas de protección ambiental, en áreas estratégicas para proteger nuestro patrimonio ambiental. Aunque la pandemia ha retrasado los procesos, se espera que para 2025 el 100% de los municipios hayan actualizado su catastro. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,50% a 1.171 puntos. La acción de Conconcret fue la que más subió, con una valorización de 2,70% a 342 pesos. La acción de Tecnoglass fue la que más bajó, con una pérdida de 3,83% a 22.600 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Bancolombia, al movilizar más de 12.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el lunes, será de 3.846 pesos con 48 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.590 pesos y la venden en 3.630 pesos. Un euro cuesta 4.509 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 7 centavos. El azúcar se transó en 14,45 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $40 con 77 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $42 con 81 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.880 pesos. La Organización Mundial de la Salud advirtió que ni la cloroquina, ni el remdesivir, ni otros 2 tratamientos salvan la vida de pacientes con COVID-19. Un duro golpe recibieron hoy las 4 terapias que se estaban usando en el mundo para el control terapéutico de las personas enfermas con COVID-19. Según las conclusiones del ensayo clínico Solidarity realizado por la Organización Mundial de la Salud, donde analizaban los efectos del remdesivir y otros posibles fármacos en 11.266 pacientes hospitalizados a nivel global, ninguno de los 4 tiene efectos en su supervivencia o redujo la necesidad de conectar a los pacientes a respiradores artificiales. Have little or no effect in preventing death from COVID-19 or reducing time in hospital. Por otra parte, el organismo aseguró que la dexametasona es el único fármaco que ha demostrado ser eficaz contra la forma grave del coronavirus. Entre tanto, el mundo reportó una cifra récord de más de 400.000 contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas. A nivel global son más de 39,4 millones los casos de coronavirus y las muertes superaron hoy el 1,1 millón. En las últimas 24 horas, un nuevo récord en la cifra de infecciones y fallecimientos se registró en el mundo. Más de 400.000 nuevos contagios de COVID-19 fueron registrados y 6.086 nuevos decesos. Estados Unidos sigue siendo la nación más golpeada por el coronavirus, con 8,2 millones de contagios, seguido por India, que suma ya 7,4 millones. Y en tercer lugar está Brasil, con 5,1 millones de infectados. En cuanto a la mortalidad, los mismos países registran los peores números, pero Brasil es el segundo por encima de India. Y esa es la situación en Europa. En países como España e Italia se dispararon los contagios y ciudades como París y Londres entraron a la medianoche en cierre estricto también por el alto número de contagios con COVID-19.
Varias naciones europeas experimentan un grave rebrote de coronavirus que incluso superó los niveles alcanzados durante la primera ola de la pandemia. Italia sobrepasó la barrera de los 10.000 casos diarios de COVID-19, la cifra más alta desde el inicio de la crisis en este país europeo. Mientras España sumó más de 15.000 nuevos contagios en solo 24 horas, una cifra récord en la nación ibérica. E importantes capitales del viejo continente como Londres y París entrarán en un cierre estricto desde la medianoche para controlar sus altos niveles de propagación. El presidente Donald Trump no salió bien librado en el foro en el que participó en las últimas horas debido a las evasivas respuestas que entregó. Por su parte, la compañía de medición Nielsen confirmó que más personas vieron el foro de Biden que el canal en el que estaba el mandatario republicano. Muy mal parado quedó el mandatario durante el foro de ayer transmitido por NBC, tras admitir que no recuerda si el día del debate presidencial con Joe Biden se realizó una prueba de COVID-19. A pesar de que se le vio dudar en muchas ocasiones, dijo que aceptaría una transferencia pacífica del poder si pierde las elecciones. And they spied heavily on my campaign, and they tried to take down a duly elected sitting president. And then they talk about, will you accept a peaceful transfer? And the answer is yes, I will. But I want it to be an honest election, and so does everybody else. Por su parte, a Joe Biden parece haber leído mucho mejor. Sus respuestas más claras y fluidas le dan la sensación de victoria al demócrata, a pesar de que en más de una ocasión alargó sus respuestas para evadir la pregunta. Hace algunos instantes, en el estado de Georgia, el presidente Donald Trump, en un acto político, dijo que si llega a perder las elecciones frente a Joe Biden, se irá de Estados Unidos. Because you know what? Running against the worst candidate in the history of presidential politics puts pressure on me. Could you imagine if I lose my whole life? What am I going to do? I'm going to say, I lost to the worst candidate in the history of politics. I'm not going to feel so good. Maybe I'll have to leave the country. I don't know. Científicos de la Universidad de Oxford desarrollaron un test de COVID-19 que da resultados en 5 minutos. Los responsables agregaron que dichas pruebas podrían ser utilizadas en masivas pruebas en lugares como aeropuertos y empresas. Además, esperan comenzar el desarrollo del dispositivo a principios de 2021 para tenerlo aprobado y disponible 6 meses después. Para aliviar esos malestares, toma 1 o 2 sobres de Bonfiest Plus disueltos en agua cada 6 u 8 horas, entre 3 o 4 sobres por día. Con Bonfiest Plus, tu cabeza y tú como nuevos. El general mexicano Salvador Cienfuegos, quien fue secretario de Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenido en los Estados Unidos. Cienfuegos, o la captura de Cienfuegos, se dio por petición de la Agencia para el Control de Drogas estadounidense, la DEA. Al oficial se le imputan 5 cargos relacionados con crimen organizado.